El sueño y la imaginación. Cuando dormimos, algo mágico sucede. Nuestro cerebro, aparentemente desconectado del mundo exterior, comienza a crear uno nuevo. Un universo completo hecho de imágenes, sonidos, emociones y recuerdos que se mezclan sin lógica aparente. Es el territorio onírico, donde el sueño se convierte en una realidad alternativa, tan vívida que a veces cuesta distinguirla de la vigilia. Lo fascinante de todo esto es que, durante el sueño, la mente no se limita a repetir lo que ya conoce. Toma fragmentos de experiencias pasadas, emociones recientes y pensamientos sueltos, y los entrelaza en historias nuevas. Es como si el cerebro, al quedarse sin estímulos externos, activara su propio cine interno. En este proceso, la imaginación no es un juego superficial. Cumple funciones muy profundas, nos permite procesar emociones, ensayar respuestas ante situaciones difíciles y dar sentido a lo que vivimos. Imagina que tu mente es un pintor que, al caer la noche, toma los colores del día y los mezcla para crear un cuadro distinto. A veces lo hace con tonos tranquilos, otras con trazos intensos. Pero siempre está intentando representar algo. Lo curioso es que el cerebro no diferencia mucho entre imaginar y experimentar. Las mismas áreas que se activan cuando vives una situación, también se encienden cuando la imaginas. Es decir, para tu mente, soñar es vivir. Y esa es la razón por la que los sueños pueden influir tanto en cómo nos sentimos al despertar. Cuando sueñas que algo terrible ocurre, puedes despertar con el corazón acelerado, como si realmente lo hubieras vivido. Pero también puedes soñar algo bello y sentir al abrir los ojos una paz inexplicable. En ambos casos, la mente ha creado una experiencia interna que deja huella real. Esta capacidad de construir mundos mientras dormimos tiene un propósito evolutivo. El sueño es un espacio seguro donde el cerebro simula la realidad para aprender sin consecuencias. Practica, combina ideas, refuerza conexiones neuronales. Es un laboratorio nocturno donde la imaginación es la herramienta principal. Muchos artistas, inventores y pensadores han hablado de esto. Paul McCartney dijo que la melodía de Yesterday le vino en un sueño. Mendeleev, el creador de la tabla periódica, contó que su estructura apareció en su mente dormida. Y no son casos aislados, la historia está llena de ideas que nacieron entre la vigilia y el sueño. Cuando dormimos, soltamos el control consciente y eso abre la puerta a combinaciones que en el día parecen imposibles. La lógica se suaviza, el miedo al error desaparece y la mente se atreve a imaginar sin límites. Así que quizás no sea exagerado decir que los sueños son un reflejo del alma creativa. Una manifestación pura del poder de imaginar sin restricciones. Cuando cierras los ojos, tu mente se convierte en arquitecta de mundos invisibles. Mundos que tal vez nunca existan fuera de ti, pero que te moldean, te enseñan y te preparan para despertar siendo un poco más tú. Reforzamiento de habilidades a través del sueño. A veces, después de una noche de descanso, algo cambia. Esa coreografía que no te salía ayer, de pronto fluye sin esfuerzo. Las notas de una canción suenan más naturales. O simplemente, una idea que no lograbas entender, al despertar, parece más clara. No es magia. Es tu cerebro, trabajando mientras duermes. Durante el sueño, especialmente en las fases profundas y en el sueño REM, el cerebro no se apaga, reorganiza, refuerza y depura la información del día. Cada vez que practicamos algo, un instrumento, un deporte, una habilidad mental, se crean nuevas conexiones neuronales. Pero esas conexiones son frágiles al principio. Es durante el sueño cuando el cerebro las consolida, fortaleciendo los circuitos que ha identificado como importantes. Imagina que aprender es como dibujar líneas en la arena.
Mientras estás despierto, trazas los contornos. Pero al dormir, tu mente pasa por encima, reforzando los trazos que considera más valiosos y borrando los que no sirven. Por eso, a menudo, dormir bien después de estudiar o practicar algo puede marcar la diferencia entre olvidarlo o dominarlo. Curiosamente, no solo se refuerzan habilidades motoras, como tocar un instrumento o escribir más rápido. También se consolidan habilidades cognitivas y emocionales. Resolver problemas, planificar, incluso regular mejor las emociones, son procesos que mejoran gracias al descanso. En el sueño REM, por ejemplo, el cerebro recrea escenarios y emociones similares a las que experimentaste durante el día, pero sin la presión real del momento. Es como un entrenamiento emocional silencioso. Este fenómeno explica por qué dormirlo antes de tomar una decisión o enfrentarse a un reto suele ser buen consejo. Mientras dormimos, el cerebro repasa la información, la reordena y, a veces, encuentra patrones que no habíamos notado. Es una especie de laboratorio interno donde se ensayan soluciones y se afinan habilidades. Por eso, la falta de sueño no solo nos hace sentir cansados, interrumpe ese proceso de consolidación. Dormir poco puede hacer que todo lo aprendido durante el día se deshaga, como tinta que no llega a secarse. La mente necesita ese espacio de descanso para transformar la práctica en dominio. Cada noche, mientras descansas, tu cerebro entrena en silencio. Ajusta movimientos, refina pensamientos y archiva recuerdos. Y lo hace sin que tengas que pedirlo. Así, al despertar, eres una versión un poco más hábil, más precisa y más preparada que ayer. Dormir no es desconectar del aprendizaje. Es la fase en la que el aprendizaje se completa. Y cada sueño, aunque parezca simple descanso, es en realidad un paso invisible hacia el progreso. El papel del subconsciente en la ansiedad. Aunque no siempre lo notemos, gran parte de nuestra ansiedad tiene raíces en el subconsciente. Son esos pensamientos y emociones que no siempre alcanzan nuestra conciencia, pero que influyen profundamente en cómo nos sentimos y reaccionamos. Mientras estamos despiertos, el subconsciente actúa como un motor silencioso que procesa experiencias pasadas, recuerdos y aprendizajes, a menudo sin que nos demos cuenta. Durante la noche, cuando dormimos, este motor sigue funcionando, y a veces es precisamente allí donde aparecen las sensaciones de inquietud o preocupación que sentimos al despertar. Nuestro cerebro revisa patrones de riesgo y posibles amenazas, incluso cuando no hay peligro real. Esto es parte de un mecanismo evolutivo que nos ha ayudado a sobrevivir, pero que hoy en día puede generar ansiedad innecesaria. Lo interesante es que, aunque el subconsciente puede alimentar la ansiedad, también tiene la capacidad de disminuirla. Mientras soñamos o nos relajamos profundamente, el cerebro puede reorganizar recuerdos, suavizar emociones intensas y ofrecer una especie de entrenamiento emocional silencioso. Esta actividad nocturna ayuda a reducir la intensidad de miedos y preocupaciones, haciendo que algunas situaciones que antes nos parecían abrumadoras se perciban más manejables al día siguiente. Además, el subconsciente influye en cómo interpretamos los estímulos del día. Una mirada, un gesto o un comentario pueden ser percibidos como amenazas o críticas, dependiendo de cómo nuestro cerebro haya almacenado experiencias pasadas. Muchas veces, la ansiedad que sentimos no es proporcional al peligro real, sino al eco de antiguos temores que aún resuenan en lo profundo de nuestra mente. Existen técnicas que ayudan a aprovechar esta capacidad del subconsciente, la visualización antes de dormir, la meditación y ciertos ejercicios de relajación pueden programar la mente para reducir la ansiedad. Incluso imaginar escenarios positivos o practicar la gratitud mientras nos acostamos puede influir en cómo nuestro cerebro procesa emociones durante la noche. Dormir bien, entonces, no solo descansa el cuerpo,
sino que permite al subconsciente reajustar nuestro equilibrio emocional. Cada noche, mientras cerramos los ojos, se da un diálogo silencioso entre nuestra mente consciente y subconsciente, donde se liberan tensiones, se procesan emociones y se allana el camino para un despertar más tranquilo y centrado. En definitiva, la ansiedad no siempre viene de lo que hacemos conscientemente, a menudo es el reflejo de un subconsciente que trabaja sin descanso, buscando protegernos y ayudarnos a adaptarnos. Aprender a cuidar este diálogo interno es clave para vivir con menos miedo y más claridad. Soñar despierto versus soñar dormido. A veces soñamos con los ojos cerrados y otras con los ojos bien abiertos. Ambos tipos de sueños parecen mundos distintos, pero en realidad comparten más de lo que imaginamos. Soñar dormido y soñar despierto son dos formas en que la mente juega con la imaginación, el deseo y la memoria, mezclando realidad y fantasía en una danza que nunca se detiene. Cuando soñamos dormidos, el cerebro se libera de las reglas del mundo real. No hay gravedad, ni lógica, ni límites. Podemos volar, hablar con personas que ya no están o visitar lugares que nunca existieron. Durante el sueño, especialmente en la fase REM, el cerebro activa casi las mismas áreas que usa cuando vivimos experiencias reales. Por eso, aunque el cuerpo esté inmóvil, la mente vive con una intensidad sorprendente. Pero los sueños despiertos, esos momentos en los que la mirada se pierde y la mente se va por su cuenta, también tienen su poder. Son pequeñas fugas del presente, donde la imaginación ensaya posibilidades, recrea recuerdos o imagina futuros. En ellos, el cerebro no descansa, simula escenarios, prueba decisiones, anticipa emociones. Es una manera silenciosa de pensar sin pensar. Ambos tipos de sueños sirven para algo parecido, ordenar lo que sentimos y preparar lo que vendrá. Cuando dormimos, el cerebro organiza recuerdos, fortalece conexiones y limpia lo innecesario. Cuando soñamos despiertos, esa misma red neuronal se activa para proyectar deseos, metas o preocupaciones. En cierto modo, uno consolida el pasado y el otro explora el futuro. Por eso, a veces, las mejores ideas aparecen justo cuando no las buscamos. Mientras soñamos despiertos, la mente conecta puntos que antes parecían aislados. Un pensamiento lleva a otro, sin esfuerzo, y de pronto surge una solución, una imagen o una idea nueva. Lo mismo ocurre durante la noche, cuando el inconsciente reorganiza fragmentos de la realidad hasta crear algo totalmente nuevo. Ambos tipos de sueños son parte de un mismo proceso, el cerebro ensayando la vida. Uno lo hace con la libertad del sueño profundo, el otro con la ligereza de la imaginación diurna. Y aunque parezcan momentos opuestos, son complementarios. Los sueños dormidos alimentan los despiertos, y viceversa. Así que la próxima vez que te sorprendas soñando despierto, no te sientas distraído, estás dejando que tu mente explore, que imagine, que respire. Estás permitiendo que el subconsciente trabaje a su manera, sin juicios ni órdenes. Y cuando llegue la noche, ese mismo subconsciente retomará el hilo, mezclando tus pensamientos del día con los paisajes del sueño. Porque en el fondo, soñar, ya sea dormido o despierto, es una forma de conocerte mejor. El efecto de los estímulos táctiles o auditivos durante el sueño. Mientras dormimos, parece que el mundo desaparece. Pero lo cierto es que una parte de nosotros sigue atenta, escuchando, sintiendo y filtrando lo que ocurre alrededor. El cerebro nunca se apaga por completo. Permanece vigilante, como si una pequeña porción siguiera de guardia, asegurándose de que nada amenace nuestro descanso. Durante el sueño, los estímulos externos, como un sonido lejano o una ligera sensación en la piel, no se procesan igual que cuando estamos despiertos, pero tampoco desaparecen.
En lugar de analizarlos racionalmente, el subconsciente los traduce en fragmentos de sueño. Un ruido de lluvia puede transformarse en una escena tranquila bajo un techo. El sonido del teléfono, en cambio, puede convertirse en una alarma dentro del propio sueño. Esto ocurre porque el cerebro busca mantener la continuidad del sueño. Intenta que los estímulos del entorno encajen en la historia que está creando, en lugar de despertarnos. Sin embargo, cuando el estímulo es demasiado fuerte o emocionalmente relevante, como escuchar nuestro nombre o una voz familiar, el cerebro lo interpreta como importante y nos devuelve a la conciencia. Lo interesante es que estos estímulos también pueden influir en nuestro estado emocional sin que despertemos. Varios estudios han demostrado que sonidos suaves, como olas, respiraciones o música relajante, pueden guiar el contenido emocional de los sueños, generando sensaciones de calma y bienestar al despertar. Por otro lado, ruidos repentinos o tensos pueden alterar el ritmo cardíaco incluso mientras dormimos, provocando sueños más agitados o pesadillas. Algo similar ocurre con los estímulos táctiles. Una leve presión de las sábanas, una corriente de aire o la sensación de temperatura pueden integrarse en la narrativa onírica. Por ejemplo, un pequeño roce puede sentirse como un abrazo o una brisa como el movimiento dentro de un sueño. Nuestro cerebro construye la realidad del sueño usando tanto memorias internas como sensaciones físicas del entorno. Y aquí está lo más curioso, esta sensibilidad puede aprovecharse. Algunas investigaciones sobre aprendizaje y terapia del sueño han mostrado que ciertos sonidos o vibraciones, aplicados en momentos específicos, pueden ayudar a reforzar recuerdos o emociones positivas. Es como si el cerebro, en su estado más abierto y receptivo, pudiera escuchar mensajes sutiles que despiertan asociaciones profundas. En definitiva, aunque creamos que el sueño nos desconecta del mundo, en realidad seguimos en diálogo constante con él. Los sonidos, las sensaciones y el ambiente a nuestro alrededor se filtran suavemente en el tejido de nuestros sueños, influyendo en cómo descansamos, cómo sentimos e incluso en cómo despertamos. La mente subconsciente. A veces creemos que resolver un problema requiere horas de esfuerzo consciente, de pensar y repensar hasta que algo encaje. Sin embargo, una gran parte de las soluciones más brillantes no aparece mientras nos forzamos a pensar, sino cuando dejamos de hacerlo. Y ahí entra en juego un protagonista silencioso, la mente subconsciente. El subconsciente trabaja constantemente, incluso cuando no somos conscientes de ello. Mientras la mente racional se ocupa de las tareas inmediatas, tomar decisiones, organizar el día, atender conversaciones, el subconsciente procesa información de fondo, buscando patrones, conexiones y posibles respuestas. Es como un asistente que nunca duerme, clasificando datos, comparando experiencias pasadas y analizando emociones sin pedir permiso. Seguro has vivido ese momento en el que una idea aparece de la nada mientras te duchas, caminas o estás a punto de dormir. No fue un golpe de suerte. Es el resultado del trabajo silencioso del subconsciente que sigue explorando las preguntas que tu mente consciente dejó abiertas. Cuando dejamos de presionar, cuando soltamos el control, ese proceso oculto tiene espacio para florecer. Durante el sueño, este fenómeno se intensifica. El cerebro reorganiza información, limpia distracciones y permite que las ideas inconclusas se mezclen con recuerdos, emociones y deseos. A veces, el subconsciente no nos da la respuesta exacta, sino una pista, una sensación, un clic interno que nos empuja a mirar algo desde otro ángulo. En ese momento, la intuición se vuelve una guía valiosa, no es magia, es información procesada en silencio. Confiar en este proceso no significa dejar de pensar, sino entender que el pensamiento profundo ocurre en capas. La mente consciente ilumina los problemas, y el subconsciente los madura en la oscuridad.
Por eso, tomarse pausas, dormir bien o distraerse con algo placentero puede ser más productivo que insistir sin descanso. A veces, la mejor forma de encontrar una respuesta es dejar que la mente la busque sin darnos cuenta. Y cuando finalmente aparece, suele parecer obvia, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que el ruido mental bajara lo suficiente para poder escucharla. La regulación emocional. Cuando cae la noche y todo se calma, el cerebro comienza un trabajo invisible pero fundamental, regular nuestras emociones. Mientras dormimos, la mente revisa, organiza y suaviza las experiencias del día. Lo que nos alteró, lo que nos hizo reír, lo que dolió, todo pasa por un proceso de depuración emocional que nos ayuda a despertar más equilibrados. Durante las fases del sueño profundo y del sueño REM, se reactivan las áreas cerebrales vinculadas a la memoria y la emoción, como el hipocampo y la amígdala. Es ahí donde los recuerdos cargados de sentimientos se procesan. La mente los vuelve a reproducir, pero sin el mismo impacto emocional. Es como si el cerebro los desinfectara de su intensidad original, para que al día siguiente no duelan tanto. Por eso, después de una buena noche de sueño, los problemas parecen menos graves. No han desaparecido, pero nuestra forma de percibirlos cambia. Dormir no solo restaura la energía, también reajusta nuestro estado emocional. El sueño actúa, en cierto modo, como un terapeuta silencioso. Cada noche nos ayuda a encontrar sentido a lo vivido, a colocar las emociones en su sitio. Nos permite liberar la tensión acumulada, y eso tiene un impacto directo en cómo reaccionamos al día siguiente. Cuando dormimos poco o mal, esa capacidad se deteriora, somos más irritables, menos empáticos y más impulsivos. Hay estudios que muestran que, después de una noche sin dormir, la amígdala, la región del cerebro que reacciona ante las amenazas, puede aumentar su actividad hasta en un 60%. Eso significa que el cerebro interpreta el mundo como un lugar más hostil de lo que realmente es. Todo se siente más intenso, más abrumador. En cambio, con sueño suficiente, el cerebro logra mantener el equilibrio. La corteza prefrontal, encargada de la razón y el control, mantiene a la amígdala bajo control. También se ha visto que el sueño ayuda a consolidar las emociones positivas. No solo limpia el estrés, también refuerza la gratitud, la esperanza y la sensación de bienestar. Soñar con momentos agradables o con personas queridas activa los mismos circuitos de placer que se encienden cuando vivimos esas emociones despiertos. Por eso, descansar bien no es solo una cuestión de salud física, sino también de salud emocional. Cada noche, mientras dormimos, nuestro cerebro ajusta el equilibrio entre lo que sentimos y lo que pensamos. El sueño nos enseña, sin palabras, que a veces la mejor forma de sanar no es entenderlo todo, sino simplemente permitirnos descansar. Cuando cerramos los ojos, el cuerpo se apaga, pero la mente sigue cuidándonos en silencio. La mente y la resolución creativa de problemas. ¿Te ha pasado alguna vez que llevas horas intentando resolver algo y justo cuando dejas de pensarlo, de repente, la respuesta aparece sola? Ese instante de claridad no es magia. Es tu mente trabajando en silencio mientras tú crees que descansas. Cuando dormimos, el cerebro no se apaga. En realidad, sigue procesando información, conectando ideas y reorganizando recuerdos. Lo que durante el día parecía confuso o sin salida, por la noche encuentra un orden diferente. Es como si el subconsciente tomara las piezas del rompecabezas y las colocara en su lugar, sin la presión del pensamiento lógico que domina cuando estamos despiertos. Durante la fase REM, la actividad cerebral se vuelve sorprendentemente parecida a la de la vigilia. Las redes neuronales encargadas de la imaginación y la asociación de ideas se activan con fuerza.
En ese estado, la mente combina conceptos, recuerdos y emociones sin las reglas del pensamiento racional. De ahí que, a veces, despertemos con una idea nueva, una solución inesperada o una sensación de claridad ante algo que nos preocupaba. Grandes inventos y descubrimientos nacieron de esa inteligencia dormida. Paul McCartney soñó la melodía de Yesterday. El químico Friedrich Kekulé visualizó la estructura del benceno en un sueño con serpientes que se mordían la cola. Albert Einstein solía decir que muchas de sus ideas le llegaban en momentos de relajación, cuando la mente dejaba de forzar las respuestas. Pero este fenómeno no ocurre solo en genios. Todos tenemos ese potencial. Cada noche, nuestro subconsciente repasa problemas pendientes, analiza emociones sin resolver y prueba mentalmente soluciones alternativas. Cuando despertamos, a veces no recordamos los sueños, pero sí sentimos que algo se ha ordenado dentro. Por eso, dejar reposar una idea o un problema antes de dormir puede ser una estrategia poderosa. Si alimentas tu mente con la información correcta, leer un poco sobre el tema, reflexionar suavemente sin ansiedad, durante la noche tu subconsciente continuará el trabajo por ti. Y muchas veces, al abrir los ojos, la solución aparece, casi como un susurro. El sueño funciona como un terreno fértil donde las ideas germinan sin esfuerzo. Es el espacio donde el pensamiento lineal se relaja y la creatividad puede respirar. Y cuanto más descansado está el cerebro, más conexiones nuevas es capaz de generar. Así que la próxima vez que sientas un bloqueo, no fuerces tu mente. Dale tiempo. Apaga las luces, respira profundo y deja que el subconsciente haga lo suyo. Porque incluso cuando duermes, tu mente sigue trabajando, buscando caminos, construyendo respuestas. En silencio, pero con una claridad que solo la calma nocturna puede revelar. La neuroplasticidad mientras dormimos. Cada noche, mientras dormimos, nuestro cerebro no se apaga, se reorganiza. Este proceso se conoce como neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para modificar sus conexiones, crear nuevas rutas neuronales y fortalecer las que más utilizamos. Es, en pocas palabras, la base de todo aprendizaje. Durante el sueño, especialmente en las fases profundas y en el sueño REM, el cerebro repasa las experiencias del día, las filtra y decide cuáles conservar. Las conexiones que se repiten o que tienen un valor emocional fuerte se refuerzan, mientras que las irrelevantes se debilitan. Es como si cada noche la mente hiciera limpieza, dejando solo lo esencial para seguir creciendo y aprendiendo. Cuando aprendemos algo nuevo, un idioma, una habilidad, un concepto, las neuronas comienzan a comunicarse entre sí de una manera distinta. Pero no basta con practicar despiertos, es durante el descanso cuando esas nuevas conexiones se consolidan. Sin sueño, el aprendizaje se vuelve ineficiente y la memoria, confusa. La neuroplasticidad nocturna también está vinculada con la creatividad. Mientras soñamos, el cerebro combina fragmentos de información sin la rigidez del pensamiento lógico. De esa mezcla nacen ideas inesperadas, soluciones originales y asociaciones que no habríamos imaginado durante el día. Por eso, muchas veces, después de dormir bien, vemos un problema con otra perspectiva. Además, el sueño permite algo más profundo, desaprender. Nuestro cerebro no solo aprende cosas nuevas, también se deshace de lo que ya no necesita. Cada noche, miles de sinapsis se debilitan o desaparecen, lo que deja espacio para lo nuevo. Esta poda neuronal es esencial para mantener la mente ágil, flexible y capaz de adaptarse. Curiosamente, este proceso no se detiene con la edad. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto no podía cambiar, pero la neurociencia ha demostrado lo contrario, seguimos siendo plásticos toda la vida. Cada experiencia, cada emoción,
Cada sueño deja una pequeña huella. Dormir bien no solo nos descansa, literalmente nos transforma. Podríamos decir que, mientras el cuerpo reposa, el cerebro entrena. Ajusta sus conexiones, pule su estructura y se prepara para aprender de nuevo al despertar. Por eso, cuidar el sueño no es un lujo, es una forma de seguir evolucionando. Cada noche, sin darnos cuenta, la mente trabaja silenciosamente para que despertemos un poco más sabios, más adaptables y más nosotros mismos. La relación entre intuición y subconsciente. A veces, tomas una decisión sin saber exactamente por qué. No hay una lista de pros y contras, ni un análisis profundo. Simplemente lo sientes. Es esa voz suave, casi silenciosa, que te dice esto sí o esto no. Esa voz es la intuición. Y, aunque parezca misteriosa, tiene raíces muy concretas en el subconsciente. El subconsciente es como un gran archivo donde se guarda todo, experiencias, emociones, patrones, aprendizajes, incluso detalles que no recordamos conscientemente. Es una mente que nunca duerme, siempre observando y asociando información. Cuando enfrentas una situación nueva, tu subconsciente busca similitudes con lo vivido antes. Y cuando encuentra una coincidencia, te envía una señal, una sensación, un impulso, una corazonada. Lo curioso es que muchas veces la intuición acierta. No porque sea mágica, sino porque tu mente lleva mucho tiempo entrenándose sin que lo notes. Cada interacción, cada error, cada logro se transforma en datos almacenados. Tu subconsciente los analiza y los usa para anticiparse a lo que podría pasar. Es como si tu cerebro tuviera un sistema de predicción silencioso, una brújula interna que se orienta con base en la experiencia. Sin embargo, la intuición también puede fallar. A veces, esa voz se mezcla con emociones del pasado o con miedos no resueltos. Por eso, no siempre es fiable si no se combina con la razón. La clave está en encontrar equilibrio, escuchar la intuición, pero filtrarla con calma y reflexión. Ni ignorarla por completo, ni seguirla ciegamente. Durante el sueño, esta conexión entre intuición y subconsciente se vuelve aún más activa. Es el momento en que el cerebro revisa emociones, recuerdos y decisiones recientes. En ese proceso, establece asociaciones nuevas, muchas de ellas ilógicas a simple vista, pero profundamente reveladoras. De ahí nacen los llamados momentos de claridad al despertar, cuando algo que antes parecía confuso se vuelve evidente. La intuición se alimenta de ese trabajo nocturno. Las personas más conectadas con su intuición suelen tener una relación más consciente con su mundo interno. No significa que adivinen el futuro, sino que saben reconocer los mensajes sutiles que su subconsciente envía. Aprenden a distinguir entre una reacción impulsiva y una guía profunda que surge del conocimiento acumulado. Así que, cuando algo dentro de ti susurra una respuesta sin darte razones, detente un momento. Puede que no sea un presentimiento irracional, sino la voz de tu subconsciente, construida con todo lo que has aprendido sin darte cuenta. La intuición no es misterio. Es sabiduría inconsciente. Y si aprendes a escucharla con atención, descubrirás que muchas veces, tu mente ya sabe la respuesta antes de que empieces a buscarla. La relación entre subconsciente y hábitos nocturnos. Nuestros hábitos nocturnos no solo determinan la calidad del sueño, sino también la forma en que el subconsciente actúa mientras descansamos. Cada gesto, pensamiento o rutina que realizamos antes de dormir deja una huella en la mente, programando en silencio cómo procesaremos la información durante la noche. El subconsciente, esa parte profunda que nunca se apaga, utiliza esas señales para ordenar recuerdos, emociones y pensamientos, influyendo directamente en nuestra estabilidad mental y emocional. Piensa en cómo terminas el día.
Si lo haces revisando redes sociales, preocupado por tareas pendientes o consumiendo contenido estresante, tu subconsciente absorberá ese tono emocional y lo llevará al descanso. Por el contrario, si eliges calmarte, respirar y reflexionar unos minutos, la mente interpretará esas señales como una invitación al equilibrio. En ambos casos, el subconsciente trabaja, pero el resultado es completamente diferente. Los hábitos nocturnos funcionan como una forma de comunicación con la mente profunda. Leer un libro tranquilo, escribir tus pensamientos o practicar la gratitud antes de dormir son pequeñas acciones que actúan como órdenes mentales. Le dicen al subconsciente, esto es lo importante, esto es lo que quiero que proceses. Así, el cerebro organiza mejor las emociones, reduce la ansiedad y prepara la mente para un descanso reparador. Además, muchas de nuestras conductas automáticas nacen precisamente durante el sueño. Es en esas horas donde se refuerzan los patrones aprendidos y se repite aquello que hemos alimentado emocionalmente durante el día. Por eso, si cultivamos hábitos saludables y pensamientos positivos antes de dormir, estamos literalmente reprogramando nuestro subconsciente para actuar de una manera más consciente al despertar. El poder del subconsciente se manifiesta con más claridad cuando aprendemos a cuidarlo. Pequeños cambios, como evitar pantallas, mantener una iluminación suave o crear un ritual de calma, transforman por completo la calidad del descanso y el tipo de pensamientos que se consolidan. Dormir bien no solo restaura el cuerpo, también moldea la mente, estableciendo las bases de quien seremos al día siguiente. En definitiva, la forma en que tratamos nuestra mente antes de dormir es la forma en que nuestra mente nos tratará al despertar. Cuidar los hábitos nocturnos es una manera silenciosa pero poderosa de entrenar al subconsciente para que trabaje a nuestro favor. Soñar con metas, preparación mental para objetivos importantes. Dicen que mientras dormimos, el cuerpo descansa, pero la mente sigue trabajando. Y lo cierto es que, aunque no lo notemos, en la profundidad del sueño nuestro cerebro se dedica a algo más que a archivar recuerdos o reparar el cansancio del día. Muchas veces, prepara el terreno para nuestros sueños más grandes, los que tenemos despiertos. Cuando visualizamos una meta con intensidad, ya sea aprender un idioma, emprender un proyecto o mejorar físicamente, esa imagen se convierte en una especie de semilla mental. Durante la noche, el subconsciente toma esa semilla y empieza a jugar con ella, a moldearla, a conectarla con experiencias pasadas, emociones y aprendizajes que teníamos guardados. Así, lo que parecía un simple deseo se va transformando poco a poco en una representación mental más sólida, más real. Esto ocurre porque el cerebro no distingue tan claramente entre lo que imaginamos y lo que vivimos. Las mismas áreas que se activan al realizar una acción, también lo hacen cuando la soñamos o visualizamos intensamente. Por eso, cuando te ves a ti mismo logrando algo mientras duermes o mientras te relajas antes de dormir, tu mente lo está ensayando. Es como una simulación silenciosa que prepara tus pensamientos, emociones y reflejos para cuando llegue el momento de hacerlo en la vida real. Muchos atletas, artistas y científicos han hablado de cómo usan los sueños o los estados previos al sueño para reforzar sus metas. Lo interesante es que, incluso sin buscarlo, el cerebro hace algo parecido, revisa lo que te preocupa, reorganiza tus prioridades y refuerza las ideas más cargadas de emoción. En otras palabras, tus metas más sinceras tienen más probabilidades de aparecer en tus sueños, y al hacerlo, se vuelven más vívidas y alcanzables. Por eso, una buena práctica es dedicar unos minutos antes de dormir a imaginar, sin prisa, aquello que deseas conseguir. No se trata de pensar en cómo hacerlo, sino de sentir que ya estás en ese lugar, viviendo ese resultado. Esa sensación, si logras mantenerla, se graba en tu subconsciente y lo orienta durante la noche. Con el tiempo,
el cerebro empieza a filtrar mejor la información que recibe al despertar, presta más atención a las oportunidades relacionadas con tus metas, ignora distracciones y te hace más propenso a tomar decisiones alineadas con aquello que has estado soñando. En cierto modo, soñar con tus metas no es solo un acto poético, sino una forma profunda de entrenamiento mental. Mientras duermes, tu mente prepara el escenario para que, cuando llegue el día, ya hayas ensayado el papel más importante, el de tu mejor versión. La influencia del sueño en la percepción del tiempo. Seguramente te ha pasado que durante un sueño sientes que han pasado horas, aunque en realidad solo eran unos minutos. O al contrario, que una noche entera parece haber volado sin que te dieras cuenta. Esa sensación tiene una explicación: el sueño altera nuestra percepción del tiempo, y el cerebro, mientras descansamos, maneja el reloj interno de manera muy diferente a cuando estamos despiertos. Durante la noche, especialmente en las fases de sueño REM, el cerebro procesa información de manera intensa pero a su propio ritmo. Las neuronas que registran secuencias de eventos y duración suelen desacelerarse o trabajar de forma distinta. Por eso, dentro del sueño, los episodios pueden sentirse más largos o más cortos de lo que son. Es un fenómeno natural que no solo explica nuestras experiencias oníricas, sino que también influye en cómo recordamos los eventos al despertar. La percepción del tiempo en los sueños tiene un efecto interesante en nuestra vida diaria. Mientras dormimos, el cerebro organiza recuerdos, emociones y aprendizajes, y lo hace en un tiempo subjetivo que puede ser mucho más rápido o más lento que el reloj real. Este ajuste ayuda a consolidar experiencias importantes, a priorizar recuerdos y a integrar información de manera más eficiente. En cierto sentido, el tiempo en los sueños es un aliado del aprendizaje y la memoria. Además, el sueño puede afectar cómo interpretamos la duración de los eventos cuando estamos despiertos. Por ejemplo, después de una noche de descanso profundo, ciertos días pueden parecer más largos, como si hubiéramos recargado nuestra atención y energía. Por el contrario, si el sueño fue interrumpido o de mala calidad, el tiempo puede sentirse más pesado, como si los minutos se arrastraran. Nuestro reloj interno depende mucho de la calidad y estructura del sueño. Los sueños lúcidos también tienen un efecto curioso sobre la percepción temporal. Cuando somos conscientes dentro del sueño, podemos experimentar minutos de vigilia en solo segundos de sueño real y viceversa. Esto demuestra lo maleable que es nuestra sensación del tiempo y cómo el cerebro puede crear realidades temporales que no coinciden con el mundo exterior. Es un recordatorio de que la percepción es subjetiva y que el sueño amplifica esa subjetividad de manera fascinante. Al comprender cómo el sueño influye en nuestra percepción del tiempo, también podemos aprovecharlo para mejorar la productividad y el bienestar. Una buena noche de descanso no solo nos hace sentir más alerta, sino que nos ayuda a percibir y organizar el tiempo de manera más eficiente, tanto dentro como fuera de los sueños. Cada noche, el reloj interno del cerebro se reajusta y con él, nuestra forma de experimentar el mundo al despertar. La percepción del riesgo y decisiones nocturnas. Durante el día, nuestra mente consciente evalúa riesgos constantemente, al cruzar la calle, al tomar decisiones financieras o incluso al hablar con alguien. Pero lo que muchos no saben es que nuestra mente subconsciente también evalúa riesgos, y lo hace incluso mientras dormimos. La noche ofrece un espacio único para procesar información, analizar experiencias pasadas y anticipar posibles consecuencias, sin que estemos totalmente conscientes de ello. Cuando dormimos, especialmente en las fases profundas del sueño, el cerebro sigue funcionando activamente. Procesa emociones, recuerdos y escenarios hipotéticos, evaluando lo que podría ser peligroso o beneficioso. Es como un laboratorio interno donde la mente practica la toma de decisiones.
Por ejemplo, después de una experiencia complicada durante el día, el subconsciente puede reorganizar la información mientras soñamos, ayudándonos a reconocer patrones que nos orienten hacia decisiones más seguras al despertar. La percepción del riesgo también está influida por emociones que permanecen latentes en el subconsciente. El miedo, la ansiedad o incluso la confianza se procesan durante la noche, modulando nuestra forma de interpretar situaciones similares en el futuro. Esto explica por qué a veces, después de dormir, vemos con mayor claridad soluciones a problemas que antes nos parecían confusos o arriesgados. La mente ha tenido tiempo de reorganizar datos y emociones sin la presión del momento. Además, la capacidad de imaginar escenarios futuros mientras dormimos, aunque sea de forma fragmentada en los sueños, permite ensayar mentalmente diferentes acciones y sus posibles consecuencias. No necesitamos tomar decisiones activas para beneficiarnos, simplemente, el subconsciente trabaja como un simulador, probando caminos y ajustando estrategias que luego se reflejarán en nuestra vida consciente. Este proceso silencioso puede aumentar la seguridad de nuestras decisiones, reducir impulsos riesgosos y mejorar la planificación. Incluso pequeños hábitos antes de dormir influyen en esta evaluación de riesgos. Reflexionar sobre el día, repasar situaciones importantes o visualizar decisiones que debemos tomar ayuda al cerebro a integrar información de manera más organizada. De esta manera, al despertar, nos sentimos más preparados, menos reactivos y con una percepción del riesgo más equilibrada. Dormir, entonces, no es solo un descanso físico, es un entrenamiento silencioso para la mente. Mientras cerramos los ojos, nuestra mente subconsciente evalúa, simula y prepara estrategias para enfrentar la vida con mayor claridad y seguridad. Aprovechar la noche para cuidar pensamientos y emociones es, en esencia, cuidar nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y seguras. El subconsciente y la programación de metas nocturnas. Mientras dormimos, nuestra mente no solo organiza recuerdos o refuerza hábitos, también puede ayudarnos a avanzar hacia metas y objetivos. La programación de metas nocturnas es el proceso mediante el cual el cerebro integra intenciones, deseos y planes en el subconsciente, preparando la mente para actuar de manera más efectiva al despertar. Durante el sueño, especialmente en fases de sueño profundo y REM, el cerebro revisa lo que hemos pensado, sentido y experimentado durante el día. Analiza las prioridades, evalúa pasos a seguir y refuerza la conexión entre metas conscientes y respuestas automáticas. Esto significa que, sin esfuerzo consciente, la mente comienza a trazar estrategias internas para avanzar hacia lo que queremos lograr. Los hábitos previos a dormir pueden potenciar este proceso. Dedicar unos minutos a visualizar objetivos, escribir intenciones o reflexionar sobre acciones importantes proporciona al cerebro material concreto que integrar durante la noche. Incluso repetir mentalmente frases motivadoras o imaginar resultados deseados activa áreas cerebrales que facilitan la consolidación de planes en el subconsciente. La programación nocturna también ayuda a superar bloqueos mentales. Si durante el día enfrentamos dudas, miedo o procrastinación, el sueño permite reorganizar la información y los sentimientos, ofreciendo soluciones más claras y calmadas al despertar. Nuestro cerebro actúa como un guía silencioso, preparando estrategias internas y ajustando la percepción de riesgo y recompensa asociada a cada meta. Además, este proceso influye en la toma de decisiones y la creatividad. Al revisar escenarios posibles en un estado inconsciente, la mente encuentra alternativas y caminos que quizá no se nos ocurrieron conscientemente. Por eso, muchas personas experimentan insights o ideas claras justo después de dormir, porque el subconsciente ha trabajado mientras el cuerpo descansaba. En resumen, aprovechar la noche para conectar con nuestras metas y reflexionar ligeramente antes de dormir puede potenciar la programación del subconsciente.
Dormir bien no solo mejora la memoria o la emoción, sino que también fortalece nuestra capacidad de avanzar hacia objetivos, integrando planes y hábitos de manera natural. La mente nocturna es, en esencia, un aliado silencioso en la construcción de nuestro futuro. El sueño, la imaginación y cómo crea realidades internas. Cuando dormimos, el cuerpo descansa, pero la mente sigue activa, explorando un territorio donde las reglas de la lógica dejan de aplicarse. Es ahí donde la imaginación toma el control y comienza a crear realidades internas que, aunque no existan en el mundo físico, se sienten completamente reales mientras las vivimos. Los sueños son, en esencia, pequeñas obras de arte que nuestro cerebro compone cada noche con fragmentos de recuerdos, emociones, miedos y deseos. Durante el sueño, el cerebro combina elementos sin seguir las normas del tiempo ni del espacio. Puedes hablar con alguien que ya no está, visitar un lugar que nunca existió o revivir una experiencia mezclada con otra completamente distinta. Y aunque todo sea producto de la mente, las emociones que sentimos, alegría, miedo, tristeza, calma, son genuinas. Nuestro cuerpo reacciona igual que si estuviera viviendo esas situaciones de verdad. Esa es una de las razones por las que los sueños pueden influir tanto en nuestro estado de ánimo al despertar. La imaginación nocturna cumple una función importante, nos permite procesar lo que durante el día no pudimos entender del todo. El cerebro aprovecha el sueño para reorganizar experiencias, probar soluciones y liberar tensiones emocionales. Es como si en ese laboratorio silencioso interior se ajustaran los engranajes de la mente. Y a veces, de ese proceso surgen ideas, revelaciones o sensaciones de claridad que no habríamos alcanzado despiertos. Soñar es, de alguna forma, una manera de ensayar la vida sin consecuencias. Un espacio seguro donde la mente puede experimentar, aprender y curarse. Por eso, muchas personas creativas encuentran inspiración en sus sueños. Escritores, músicos, científicos, han confesado que algunas de sus mejores ideas nacieron de una visión nocturna. El cerebro, libre de la presión del pensamiento racional, conecta puntos que durante el día permanecen separados. Lo fascinante es que el subconsciente no se limita a reproducir recuerdos, los reinterpreta. A veces nos muestra verdades sobre nosotros mismos disfrazadas de símbolos, personas o lugares. Es su forma de comunicarse, usando un lenguaje que no siempre comprendemos, pero que deja huella. Al despertar, solemos decir solo fue un sueño, pero en realidad fue una experiencia mental tan auténtica como cualquier otra. En el universo interior del sueño, la mente no distingue entre lo imaginado y lo vivido. Y aunque esas realidades desaparezcan al abrir los ojos, algo de ellas permanece. Una emoción, una idea, una intuición. Cada noche, nuestra imaginación nos invita a visitar un mundo que solo nosotros podemos ver, pero que, de algún modo, nos transforma. Sueño REM y creatividad. El sueño REM, esa etapa del descanso en la que los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados y los sueños se vuelven más intensos, es mucho más que un simple teatro mental donde ocurren historias extrañas. Es un laboratorio silencioso donde el cerebro mezcla recuerdos, emociones e ideas para generar conexiones nuevas. Y es precisamente ahí, en esa aparente confusión nocturna, donde nace gran parte de nuestra creatividad. Durante el sueño REM, el cerebro no descansa. Al contrario, su actividad se asemeja mucho a la del estado de vigilia, pero con una diferencia crucial: las regiones encargadas del control lógico y del juicio, esas que normalmente filtran lo que es posible o realista, se relajan. Es como si por unas horas el cerebro apagara su editor interno y dejara fluir los pensamientos sin censura.
En ese estado de libertad, las ideas que en el día parecen inconexas pueden unirse, dando lugar a asociaciones sorprendentes, nuevas perspectivas y soluciones inesperadas. Muchos científicos, escritores y artistas han reconocido este poder del sueño para resolver problemas o inspirar creaciones. Paul McCartney, por ejemplo, soñó la melodía de Yesterday, y el químico que Kekulé visualizó la estructura del benceno en una visión onírica. La ciencia ha demostrado que esta fase del sueño desempeña un papel clave en la consolidación de la memoria emocional y la integración de información compleja. Pero además, estimula la capacidad de pensamiento divergente, esa habilidad de ver las cosas desde distintos ángulos y encontrar respuestas creativas. Durante el REM, el cerebro combina recuerdos recientes con experiencias pasadas y deseos internos, como si estuviera ensayando nuevas versiones de la realidad, preparando soluciones sin que se lo pidamos. Dormir bien, especialmente alcanzar fases REM completas, no solo mejora la creatividad artística, sino también la mental y emocional. Es en esos sueños aparentemente caóticos donde nuestro cerebro nos enseña a conectar puntos invisibles, a mirar los problemas desde otro lugar. Por eso, cuando despertamos con una idea brillante o una sensación repentina de claridad, no es coincidencia, es el resultado de horas de trabajo silencioso dentro de nosotros. Dormir, en el fondo, es una forma de pensar sin darnos cuenta. El sueño y la formación de hábitos subconscientes. Dormir no solo sirve para descansar, también es un momento crucial para que la mente consolide hábitos y rutinas. Mientras estamos en reposo, el cerebro revisa lo que hemos hecho durante el día, reforzando comportamientos que hemos repetido y ayudando a que ciertos patrones se automaticen. Es como un gimnasio invisible donde nuestra mente practica las instrucciones que hemos dado al subconsciente. Cada acción que realizamos con frecuencia, desde hábitos positivos como hacer ejercicio o leer, hasta hábitos menos saludables, como comer de manera desordenada, deja una huella en la memoria procedimental, la parte del cerebro encargada de automatizar comportamientos. Durante el sueño, especialmente en fases profundas y REM, esta información se procesa y consolida, haciendo que algunas acciones se vuelvan más naturales al día siguiente. El subconsciente juega un papel clave, no necesitamos pensar conscientemente en repetir un hábito para que se refuerce. Si durante el día hemos practicado un patrón de comportamiento, nuestro cerebro lo integra y optimiza mientras dormimos, ajustando la fuerza de las conexiones neuronales. Esto explica por qué la repetición consistente de buenos hábitos se vuelve más fácil con el tiempo y por qué los patrones negativos también pueden consolidarse si no somos conscientes de ellos. Los sueños pueden reflejar estos procesos. Soñar con actividades que realizamos o con situaciones recurrentes actúa como un refuerzo simbólico de los hábitos, reforzando conexiones mentales sin que lo notemos. Además, visualizar mentalmente objetivos o rutinas antes de dormir puede acelerar esta consolidación, creando un puente entre la intención consciente y la ejecución automática al despertar. Mantener un buen descanso es esencial para que este proceso funcione correctamente. La falta de sueño interrumpe la consolidación de hábitos y la programación mental, dificultando la repetición de comportamientos deseados y potenciando patrones negativos. Por ello, dormir bien no solo mejora la memoria o el ánimo, sino que también refuerza la disciplina y la consistencia en nuestras rutinas. En definitiva, el sueño es un aliado poderoso para formar y reforzar hábitos subconscientes. Cada noche, nuestro cerebro trabaja silenciosamente, integrando experiencias, reforzando comportamientos y preparando nuestra mente para actuar de manera más fluida y natural al día siguiente. Comprender este proceso nos permite aprovechar la noche para moldear la mente y construir hábitos positivos con mayor facilidad. La conexión entre mente subconsciente y salud física.
nuestro cuerpo y nuestra mente están más conectados de lo que solemos pensar. Lo que sucede en nuestra mente subconsciente puede influir directamente en cómo nos sentimos físicamente, y el sueño es un momento clave para que esa conexión se fortalezca. Mientras dormimos, el cerebro procesa emociones, pensamientos y recuerdos, y esas experiencias internas tienen un efecto directo sobre sistemas tan importantes como el inmunológico, cardiovascular y hormonal. El subconsciente regula muchas funciones automáticas del cuerpo, incluso sin que lo notemos. Respiración, ritmo cardíaco, digestión y respuesta al estrés están conectadas con los patrones mentales que almacenamos a nivel profundo. Por ejemplo, si durante el día hemos vivido situaciones estresantes, esa tensión puede permanecer en el subconsciente y traducirse en tensión muscular, dificultades para dormir o incluso en la activación de hormonas del estrés durante la noche. Dormir bien y cultivar pensamientos positivos antes de descansar tiene un impacto real. Cuando entrenamos la mente para enfocarse en la calma, la gratitud o la autocompasión, enviamos señales que el cuerpo interpreta como seguridad y relajación. Esto permite que los sistemas biológicos trabajen de manera óptima, la presión arterial se regula, los músculos se relajan y el sistema inmunológico se fortalece. De alguna manera, estamos hablando con nuestro cuerpo a través de la mente, guiándolo hacia un estado de bienestar mientras dormimos. Los sueños también reflejan esta conexión. A veces, una pesadilla puede desencadenar respuestas físicas, como un aumento del ritmo cardíaco, mientras que un sueño tranquilo puede generar una sensación de alivio al despertar. El subconsciente actúa como mediador entre nuestras experiencias emocionales y la respuesta física, ayudándonos a procesar no solo la información, sino también las emociones asociadas a ella. Además, el subconsciente puede ayudarnos a reforzar hábitos saludables. Visualizar mentalmente actividades beneficiosas, como ejercitarse, comer bien o meditar, mientras estamos relajados antes de dormir, puede aumentar la probabilidad de que nuestro cuerpo siga esas instrucciones de manera más natural al día siguiente. Es un puente entre intención consciente y acción física, un canal que podemos aprovechar para mejorar nuestra salud. Dormir no es solo un descanso pasivo, es una oportunidad para que nuestra mente subconsciente guíe al cuerpo hacia el equilibrio. Cada noche, mientras descansamos, ocurren procesos de reparación física, regulación emocional y consolidación de hábitos. Esta interacción silenciosa entre mente y cuerpo nos recuerda que cuidar de nuestros pensamientos y emociones también es cuidar de nuestra salud física. En definitiva, el sueño nos permite un diálogo profundo con nuestro propio cuerpo. Al fomentar pensamientos positivos y tranquilidad antes de dormir, podemos influir en nuestro bienestar. El efecto del sueño en la toma de decisiones. Tomar decisiones parece una tarea puramente racional. Pensamos en las opciones, analizamos pros y contras, y elegimos lo que creemos mejor. Pero lo que muchas veces ignoramos es que la calidad de esas decisiones depende, en gran parte, de algo tan simple y tan poderoso como el sueño. Cuando dormimos, el cerebro no se apaga. De hecho, entra en un proceso de reorganización y limpieza. Durante las distintas fases del sueño, especialmente en la fase REM, las conexiones neuronales se reacomodan, los recuerdos se consolidan y las emociones se procesan. Es como si el cerebro hiciera mantenimiento nocturno, archiva lo importante, descarta lo que ya no sirve y deja el sistema más ordenado para el día siguiente. Este proceso tiene una consecuencia directa en cómo decidimos. Dormir bien mejora nuestra capacidad de concentrarnos, de evaluar riesgos y de mantenernos objetivos. En cambio, cuando dormimos poco, el cerebro busca atajos. Se vuelve más impulsivo, más emocional y menos racional. Es por eso que, después de una noche de insomnio, podemos sentirnos irritables o cometer errores simples que normalmente no haríamos.
Además, el sueño influye en la forma en que percibimos nuestras opciones. Cuando estamos descansados, el cerebro tiene más recursos para imaginar escenarios futuros, para analizar con calma y encontrar equilibrio entre la razón y la emoción. En cambio, con fatiga mental, tendemos a elegir lo inmediato, lo que requiere menos esfuerzo. Esto explica por qué la privación del sueño está relacionada con decisiones arriesgadas o con una menor empatía. Incluso en el plano emocional, dormir nos ayuda a regular los impulsos. Mientras descansamos, la amígdala, la zona del cerebro que controla las reacciones emocionales, se calma. Sin suficiente descanso, esa misma zona se activa en exceso, lo que nos lleva a sobrereaccionar ante situaciones que, en realidad, no lo merecen. Dormir bien no solo nos da energía, nos da perspectiva. Permite que el cerebro recalcule, que entienda las emociones detrás de cada elección y que conecte las piezas que no veíamos durante el día. Es en esa claridad renovada donde las decisiones más sabias suelen tomar forma. Así que, la próxima vez que tengas que decidir algo importante, quizá la mejor estrategia no sea pensarlo más, sino dormir mejor. Porque a veces, la verdadera claridad llega cuando cerramos los ojos. El efecto de la música en el subconsciente mientras dormimos. Mientras dormimos, nuestra mente sigue siendo receptiva a estímulos externos, y la música es uno de los más poderosos. Sonidos suaves o melodías relajantes pueden influir en nuestro subconsciente, ayudando a organizar recuerdos, reforzar hábitos y hasta mejorar la creatividad. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestro cerebro procesa los tonos, ritmos y patrones, y los integra en nuestra actividad mental nocturna. La música puede modular emociones y sensaciones, calmando la ansiedad y fomentando un sueño más profundo y reparador. Al mismo tiempo, puede servir como un ancla para asociar ciertos sentimientos positivos o motivaciones con experiencias específicas, un proceso que ocurre de manera natural y automática mientras descansamos. Por ejemplo, escuchar melodías tranquilas mientras repasamos mentalmente objetivos puede reforzar nuestra conexión con esas metas en el subconsciente. Estudios muestran que la exposición a música durante el sueño puede ayudar a consolidar memoria procedural, como aprender movimientos de danza, habilidades deportivas o incluso recordar información académica. La mente subconsciente utiliza estos estímulos para reforzar conexiones neuronales, integrando aprendizajes previos y preparando la mente para actuar de manera más fluida al despertar. Además, la música puede potenciar la imaginación y los sueños lúcidos. Melodías o sonidos recurrentes pueden aparecer de manera simbólica en los sueños, reforzando la creatividad y facilitando insights que quizá no surgirían durante la vigilia. Por eso, muchas personas notan que dormir con música suave les ayuda a resolver problemas, generar ideas o simplemente despertarse con mayor claridad mental. Elegir cuidadosamente el tipo de música es clave. Tonos suaves, ritmos pausados y melodías sin sobresaltos promueven un estado de calma, mientras que sonidos abruptos o canciones muy estimulantes podrían interrumpir el sueño y generar tensión. Incluso reproducir grabaciones de afirmaciones positivas o metas puede reforzar la programación subconsciente durante la noche. En definitiva, la música es mucho más que un acompañamiento para dormir. Se convierte en una herramienta para interactuar con el subconsciente, consolidar aprendizajes, regular emociones y potenciar la creatividad. Aprovechar este recurso nos permite utilizar la noche como un espacio activo de crecimiento mental, donde la mente trabaja mientras el cuerpo descansa y la imaginación florece. Sueños y resolución de conflictos internos. Durante el sueño, la mente tiene la oportunidad de procesar y reorganizar experiencias, emociones y pensamientos que no siempre podemos resolver conscientemente durante el día.
Los sueños actúan como un espacio seguro donde los conflictos internos pueden explorarse de manera simbólica, permitiendo que la mente subconsciente busque soluciones y entendimiento sin la presión del mundo exterior. Muchas veces, los sueños reflejan dilemas, tensiones emocionales o situaciones que generan ansiedad o confusión. En este estado, nuestro cerebro no sigue las reglas lógicas de la vigilia, sino que combina recuerdos, sensaciones y emociones para crear escenarios que nos permiten experimentar los problemas desde diferentes perspectivas. Esto ayuda a desbloquear pensamientos rígidos y facilita la creatividad en la resolución de conflictos internos. El sueño REM, en particular, está vinculado con la integración emocional. Durante esta fase, las experiencias recientes se mezclan con recuerdos antiguos, permitiendo a la mente elaborar narrativas que proporcionan comprensión y alivio emocional. Así, incluso situaciones que nos resultan difíciles de afrontar conscientemente pueden resolverse parcialmente mientras dormimos, generando insights que nos ayudan a enfrentar el día siguiente con mayor claridad. Además, los sueños ofrecen la posibilidad de ensayar soluciones de manera segura. Por ejemplo, imaginar cómo actuar en una situación social complicada o reflexionar sobre decisiones importantes en el contexto onírico permite que el cerebro evalúe consecuencias y ajuste emociones asociadas. Este proceso inconsciente fortalece la inteligencia emocional y nos prepara para tomar decisiones más equilibradas y conscientes al despertar. Es importante recordar que los sueños no siempre son literales. Los símbolos, emociones y metáforas que aparecen pueden requerir interpretación y reflexión. Observar patrones recurrentes o emociones persistentes puede ayudarnos a identificar áreas de conflicto que necesitan atención y a entender cómo la mente subconsciente trabaja para reconciliar experiencias complejas. En conclusión, los sueños no solo son entretenimiento mental, son un espacio activo de resolución interna. Cada noche, nuestro cerebro aprovecha el descanso para reorganizar emociones, explorar dilemas y ensayar soluciones, ayudándonos a equilibrar conflictos internos y a despertar con una mente más clara, calmada y lista para afrontar nuevos desafíos. La narrativa interna mientras dormimos. Mientras dormimos, nuestra mente no se apaga, de hecho, sigue contando historias, solo que ahora la narrativa es más libre y silenciosa. La narrativa interna es ese hilo invisible que conecta pensamientos, emociones y recuerdos mientras descansamos, y tiene un efecto profundo en cómo percibimos la realidad al despertar. Durante la noche, el cerebro organiza experiencias, crea conexiones y ensaya escenarios futuros, como si fuera un escritor que reescribe constantemente la historia de nuestra vida desde adentro. Este proceso no siempre es consciente. En los sueños, las historias pueden aparecer fragmentadas, mezclando recuerdos recientes con emociones antiguas o con deseos que aún no se han materializado. Cada escena, cada sensación, contribuye a que nuestro subconsciente haga sentido de lo vivido. La narrativa interna es como un espejo que refleja nuestro mundo interior, permitiéndonos procesar emociones complejas y encontrar coherencia entre lo que sentimos y lo que experimentamos. Lo interesante es que esta narrativa influye directamente en nuestra percepción y comportamiento. Por ejemplo, si durante el sueño nuestro subconsciente repasa un conflicto interpersonal, la mente puede reorganizar la historia de manera más comprensiva, suavizando emociones negativas o resaltando aprendizajes. Al despertar, la interpretación de los hechos puede ser más equilibrada y nuestra reacción más calmada. Es como si la mente estuviera editando un guión emocional mientras dormimos, para ayudarnos a enfrentar el día siguiente con mayor claridad y serenidad. La narrativa interna también sirve como entrenamiento creativo. Mientras soñamos, el cerebro combina ideas, recuerdos y emociones de formas inesperadas, generando soluciones originales a problemas que parecían complejos.
Muchos descubrimientos e insights surgen de esta mezcla silenciosa de información que ocurre mientras descansamos sin darnos cuenta. Nuestro subconsciente actúa como un editor y creador a la vez, probando distintos caminos y perspectivas. Pequeños hábitos antes de dormir pueden potenciar la narrativa interna. Reflexionar sobre el día, escribir pensamientos o simplemente relajarse y pensar en situaciones positivas le da al cerebro material para procesar. Así, los sueños y la narrativa interna se vuelven herramientas poderosas para organizar emociones, integrar experiencias y preparar la mente para el día que viene. En pocas palabras, mientras dormimos, la narrativa interna es un hilo invisible que conecta nuestra historia personal, emociones y aprendizaje. Prestar atención a nuestros pensamientos y emociones antes de dormir permite que el subconsciente trabaje a nuestro favor, construyendo relatos internos que nos ayudan a entendernos mejor, resolver conflictos internos y despertar con mayor claridad y serenidad. Sueños y su relación con la memoria. Los sueños han fascinado a la humanidad durante siglos, y uno de los aspectos más interesantes es cómo se relacionan con nuestra memoria. Cada noche, mientras dormimos, nuestra mente no se apaga, al contrario, se pone a trabajar de manera muy activa. Los sueños no solo son relatos extraños o escenas al azar, sino que reflejan procesos profundos de consolidación de recuerdos y experiencias. Durante el sueño, nuestro cerebro revisita información del día, seleccionando qué recuerdos reforzar y cuáles dejar en un segundo plano. Es como si tuviera una especie de archivador interno que organiza la información, asegurándose de que lo más importante quede guardado y accesible al despertar. El sueño nos permite conectar ideas, experiencias y emociones que, durante la vigilia, pueden parecer desconectadas. Es por eso que a veces despertamos con soluciones a problemas que nos tenían atrapados, o recordamos detalles que creíamos olvidados. Los sueños actúan como un puente entre la memoria reciente y la memoria a largo plazo. En otras palabras, mientras soñamos, nuestro cerebro está practicando un tipo de revisión silenciosa, reorganizando datos y emociones. Esta función es especialmente importante para los recuerdos emocionales, ya que dormir nos ayuda a procesar experiencias intensas y a comprender mejor nuestras propias reacciones. Además, la relación entre sueño y memoria no es uniforme. Diferentes fases del sueño cumplen distintas funciones. Por ejemplo, el sueño REM, la etapa en la que ocurren la mayoría de los sueños vívidos, está estrechamente ligado a la consolidación de recuerdos complejos y a la creatividad. Por otro lado, el sueño profundo ayuda a fijar aprendizajes más simples, como hechos o habilidades motoras. Por eso, una noche completa de sueño, con ciclos bien respetados, es fundamental para que nuestra memoria funcione de manera óptima. Dormir no es solo descansar, es dar tiempo a nuestro cerebro para ordenar, reforzar y conectar todo lo que hemos vivido, mientras nos preparamos para enfrentar un nuevo día con una mente más ágil y recuerdos más claros. Hipnagogia, el estado entre la vigilia y el sueño. Hay un momento, justo antes de quedarnos dormidos, en el que la mente comienza a comportarse de una forma curiosa. No estamos completamente despiertos, pero tampoco dormidos. Es un estado intermedio, un territorio difuso entre la vigilia y el sueño llamado hipnagogia. Durante este breve lapso, el cerebro empieza a desconectarse de la realidad exterior y a sumergirse en su propio universo. Los pensamientos se vuelven más fluidos, las imágenes mentales aparecen y desaparecen con rapidez, y los límites entre lo real y lo imaginado se desdibujan. Es un momento en el que el subconsciente empieza a tomar la palabra, mientras la mente racional se retira poco a poco. En la hipnagogia pueden aparecer luces, sonidos, sensaciones o incluso fragmentos de sueños. Algunas personas escuchan su nombre, otras sienten que flotan o que están cayendo. Estas experiencias son normales,
son el reflejo de un cerebro que se encuentra entre dos mundos, procesando los restos del día mientras se prepara para el descanso profundo. Pero este estado no solo es interesante por su rareza. A lo largo de la historia, muchos artistas, inventores y científicos lo han aprovechado para estimular su creatividad. Thomas Edison, por ejemplo, solía dormitar con una bola de metal en la mano. Cuando comenzaba a quedarse dormido, la bola caía y lo despertaba justo en ese instante hipnagógico, permitiéndole capturar las ideas o imágenes que surgían en su mente. La hipnagogia es una ventana hacia el subconsciente. En ese punto, la mente racional deja de juzgar y el flujo de pensamiento se vuelve libre. Es como si el cerebro se diera permiso para jugar, mezclar conceptos, recordar sin control y crear sin límites. Por eso, muchas veces, justo antes de dormir, encontramos soluciones a problemas que durante el día parecían imposibles. Este estado también nos muestra algo profundo sobre la naturaleza de la mente, que no todo lo valioso ocurre en la plena conciencia. A veces, las mejores ideas, los recuerdos más vivos o los pensamientos más reveladores surgen justo en el umbral del sueño, cuando bajamos la guardia y permitimos que la mente haga lo suyo. La hipnagogia nos recuerda que entre la lógica y el sueño existe un espacio de enorme riqueza mental. Un territorio silencioso donde la imaginación se mezcla con la memoria y donde, sin darnos cuenta, aprendemos a pensar de otra manera. Visualización y programación mental antes de dormir. Pocas personas se dan cuenta del poder que tienen los últimos minutos antes de dormir. Es en ese breve espacio, cuando el cuerpo se relaja y la mente empieza a desconectarse del mundo exterior, donde el subconsciente se vuelve más receptivo. En ese momento, las imágenes, pensamientos y emociones que elegimos mantener tienen un acceso directo a la parte más profunda de nuestra mente. Por eso, la visualización antes de dormir puede convertirse en una herramienta poderosa para moldear la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. La mente no distingue fácilmente entre una experiencia real y una imaginada con suficiente detalle. Si visualizas una situación de calma, éxito o bienestar, tu cerebro activa los mismos circuitos que lo haría si realmente estuvieras viviendo ese momento. Esto significa que puedes entrenar tu mente para reaccionar mejor ante los desafíos, simplemente imaginando los escenarios de manera consciente antes de dormir. El subconsciente toma esas imágenes como una referencia y las usa para guiar tu comportamiento futuro. Por ejemplo, si visualizas cómo resuelves con calma una conversación difícil o cómo completas una meta personal, el subconsciente almacenará esa escena como una experiencia posible y alcanzable. Con el tiempo, cuando te enfrentes a una situación similar en la vida real, tu mente ya sabrá qué hacer, porque lo ha ensayado mentalmente muchas veces durante el descanso. La programación mental funciona de manera similar, pero con palabras en lugar de imágenes. Se basa en repetir afirmaciones o ideas concretas justo antes de dormir, cuando la mente racional empieza a relajarse y deja pasar mensajes al subconsciente. Frases como estoy en paz, sé lo que tengo que hacer o mañana será un buen día actúan como semillas mentales que germinan mientras duermes. Lo importante no es repetirlas mecánicamente, sino sentirlas como reales, con emoción y convicción. Con el tiempo, este hábito transforma la manera en que percibes la realidad. Las personas que practican visualización o programación nocturna suelen notar que se despiertan más centradas, más confiadas y con menos pensamientos negativos. Es como si el cerebro siguiera trabajando durante la noche para alinear tus pensamientos con tus intenciones. En un mundo donde todo nos empuja al ruido y la prisa, cerrar los ojos y dedicar unos minutos a dirigir conscientemente nuestros pensamientos es una forma de recuperar el control. La visualización no es magia, es entrenamiento mental. Y hacerlo antes de dormir es aprovechar el momento más fértil del subconsciente, justo cuando empieza a soñar.
El efecto placebo mientras dormimos. Hay algo muy misterioso en el poder de la mente. A veces, sin darnos cuenta, puede sanar, calmar o mejorar nuestro cuerpo con solo creer que algo funcionará. Ese fenómeno es lo que conocemos como efecto placebo. Pero lo realmente fascinante es que este poder no desaparece cuando dormimos, al contrario, puede volverse aún más fuerte. Durante el día, la mente racional analiza, duda y cuestiona. Pero al dormir, esa parte crítica se apaga poco a poco y el subconsciente toma el control. En ese estado más abierto y receptivo, las creencias, incluso las más pequeñas, pueden influir en procesos físicos y emocionales de manera sorprendente. Imagina que tomas un vaso de agua antes de dormir, pero te dices a ti mismo, esto me ayudará a descansar profundamente. No hay nada especial en el agua, pero el simple acto de creer que servirá, cambia la expectativa del cuerpo. Tu respiración se hace más lenta, los músculos se relajan, el cerebro interpreta esa señal como un permiso para descansar. No es magia, es biología dirigida por creencias. Estudios sobre el efecto placebo han demostrado que el cuerpo puede liberar endorfinas, reducir el estrés e incluso mejorar la respuesta inmunitaria solo por la expectativa de bienestar. Ahora bien, cuando dormimos, el cerebro no está inactivo, sigue regulando hormonas, reparando tejidos y procesando emociones. Si al entrar en ese estado dejamos una semilla mental de calma o curación, esa idea puede acompañar todo el ciclo del sueño. Piensa en esto, si el pensamiento negativo puede producir insomnio o tensión muscular, ¿por qué no podría una creencia positiva favorecer el descanso y la recuperación? La diferencia está en la dirección que damos a nuestra mente. De hecho, algunas terapias modernas del sueño aprovechan esta idea. Se basan en autosugestiones positivas antes de dormir, frases cortas como mi cuerpo sabe descansar, mi mente se suelta y confía, cada respiración me lleva más profundo. Al repetirlas con intención y sin forzar, el cerebro las asimila como una instrucción real. Es como si el efecto placebo se transformara en un aliado invisible que trabaja mientras duermes. Tu cuerpo responde a la creencia de que algo lo está ayudando, y en cierto modo, esa creencia se convierte en una medicina interior. Esto no significa que el efecto placebo pueda reemplazar tratamientos reales, claro. Pero si nos recuerda algo importante, la mente tiene un papel activo en la salud incluso cuando no somos del todo conscientes. En el fondo, todos llevamos dentro un sistema de curación silencioso, esperando que le demos permiso para actuar. Y ese permiso suele venir en forma de pensamiento, de emoción o de simple confianza. Así que esta noche, cuando te prepares para dormir, puedes probar un pequeño experimento. No necesitas nada más que una idea, mi descanso será reparador, mi mente sabrá renovarse. Puede parecer un gesto mínimo, pero si el cerebro lo cree, el cuerpo lo seguirá. La atención selectiva y el subconsciente. Cada día, tu cerebro recibe millones de estímulos, luces, sonidos, olores, palabras, recuerdos, pensamientos. Pero solo una pequeña parte logra pasar el filtro de tu atención. El resto simplemente desaparece. No porque no esté ahí, sino porque tu mente decide no verlo. A eso se le llama atención selectiva, y es una de las herramientas más poderosas y más misteriosas del subconsciente. Imagina que estás en una cafetería llena de ruido, conversaciones cruzadas, el sonido de la máquina de café, la música de fondo. Sin embargo, si alguien pronuncia tu nombre al otro lado del lugar, tu atención se dispara, como si esa palabra brillara entre el ruido. No lo hiciste a propósito. Fue tu subconsciente, siempre atento, quien decidió que ese sonido merecía tu enfoque. La atención selectiva actúa como un filtro invisible. No podemos procesarlo todo,
así que el cerebro prioriza lo que considera importante. Lo curioso es que no siempre somos nosotros quienes elegimos esos criterios. A veces lo hace la emoción, otras la costumbre o incluso el miedo. Es como si una parte silenciosa de nuestra mente decidiera qué ver y qué ignorar. Y aquí está lo fascinante, lo que no percibimos conscientemente no desaparece del todo. El subconsciente lo almacena, lo analiza y a veces lo usa después. Es por eso que una canción que apenas escuchaste de fondo puede quedarse en tu cabeza todo el día, o porque algo que pasaste por alto en una conversación puede influir en lo que sueñas esa noche. La atención y el subconsciente trabajan juntos en un delicado equilibrio. Mientras uno enfoca la linterna, el otro observa todo lo que queda en la sombra. Y lo que parece olvido o distracción, muchas veces es solo procesamiento en segundo plano. Tu mente sigue observando, incluso cuando tú crees que no. Esto explica por qué a veces recordamos detalles aparentemente insignificantes días después, o por qué algo nos da mala espina sin saber por qué. Tu subconsciente notó una expresión, un tono, un gesto, y lo guardó. Luego, cuando lo necesitas, lo saca a la superficie en forma de intuición. Entrenar la atención no significa forzarla, sino aprender a escuchar ese diálogo silencioso entre lo consciente y lo subconsciente. Prestar atención plena a lo que haces, observar sin prisa, notar cómo te sientes. Porque cuanto más consciente eres de tu foco, más alineado estás con esa parte profunda que realmente percibe el mundo. Al final, la atención selectiva no es un límite, es una forma de protección. Es el modo en que tu mente organiza el caos para que la realidad no te abrume. Pero también es una puerta, si aprendes a mover el haz de luz, a veces descubrirás cosas que siempre estuvieron ahí, esperando a ser vistas.